A mitad de la fiesta, fui al baño y al volver descubrí que mi jefa estaba echando a escondidas unos polvos desconocidos en mi copa de vino. No dije nada y en silencio cambié nuestras copas. 10 minutos después, me levanté para brindar con ella con suma educación, mirándola fríamente mientras echaba la cabeza hacia atrás y se bebía de un trago el vino adulterado. Lo que ocurrió después dejó a todos los presentes conmocionados, mientras yo reía para mis adentros hasta la locura. Hoy les voy a contar una historia que tuvo lugar en el corazón de la deslumbrante Madrid, un lugar donde los rascacielos de cristal se reflejan en el incesante tráfico, donde las luces ámbar de las farolas pueden ocultar muchos secretos, pero no la verdadera naturaleza humana. Me llamo Lucía. Aquella noche celebrábamos que la empresa había conseguido el proyecto de la nueva zona residencial en Valdebebas. El valor total del contrato ascendía a 30 millones de euros. Esa cifra fue suficiente para mantener al departamento comercial trabajando sin descanso durante 3 meses, y la persona que cerró directamente ese contrato fui yo. El hotel de 5 estrellas estaba situado en pleno centro, cerca del Paseo del Prado. Las lámparas de araña de cristal derramaban una luz sobre las mesas que parecía de día. El vino tinto de Rioja ondeaba en las copas y los brindis resonaban sin cesar. Lucía, esta vez has hecho un trabajo excepcional. Fernando, el director general, me palmeó el hombro. Prepárate mentalmente, el mes que viene asciendes a jefa de proyecto. Sonreí y levanté mi copa en agradecimiento. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro era un torbellino de emociones. Hace 3 años entré en esta empresa solo con mi título universitario y una maleta vieja. 3 años después, estaba a punto de alcanzar el puesto que muchos soñaban. Pero entre aquellas luces deslumbrantes, había una mirada fría como agujas que no dejaba de observarme. Isabel, mi superiora directa, también era la persona que me había ayudado bastante, de una forma que nunca olvidaría. Isabel llevaba un vestido color burdeos, el pelo recogido en un moño alto y los labios muy pintados. Reía y hablaba con Carlos, el vicepresidente, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia mí. Hace 3 años entramos en la empresa en la misma promoción. Yo me volqué en el trabajo, mientras ella ascendía rápidamente a un puesto directivo. Yo no era ninguna ingenua. Entendía que en este entorno no basta con ser buena en lo tuyo. Hace 3 meses, mi novio Diego rompió conmigo de repente. 2 semanas después, apareció públicamente con Isabel en una cena de empresa. No monté ningún escándalo, simplemente me quedé en silencio. Pero el silencio no significa olvido. Aquella noche, cuando la música se hizo más fuerte, pedí permiso para ir al baño. El sonido de mis tacones resonaba claramente sobre el suelo de mármol. Me paré frente al espejo, observando mi rostro perfectamente maquillado. Tranquila, Lucía, me dije a mí misma. Tras lavarme las manos, salí al pasillo. Y fue en ese preciso instante cuando todo cambió de rumbo. A través del reflejo de un espejo, en la esquina de la pared, vi a Isabel de pie junto a nuestra mesa. Miró a su alrededor y rápidamente sacó de su bolso un pequeño paquete, vertiendo un polvo blanco en mi copa de vino. Me quedé petrificada. El corazón me latía a 1000 por hora y me zumbaban los oídos. Isabel usó una cucharilla para remover suavemente. El polvo se disolvió rápido en el vino tinto. Volvió a dejar la copa en su sitio y se sentó como si nada hubiera pasado. Me refugié en un rincón apartado, con una sola pregunta en la cabeza. ¿Qué pretende hacer si me bebo eso? ¿Qué pasará en medio de una fiesta tan concurrida? Podía salir corriendo y gritar, pero no tenía pruebas. La cámara de esa esquina no tenía buen ángulo y, lo más importante, no quería asustar a mi presa antes de tiempo. Respiré hondo 3 veces y salí, manteniendo mi sonrisa habitual. Di un rodeo por la zona de los camareros y cogí una copa de vino nueva. Al llegar a la mesa, choqué accidentalmente con el brazo de Isabel. «Ay, perdona, Isabel». Saqué rápidamente un pañuelo de papel, inclinándome para ayudarla a limpiarse. En una fracción de segundo, cambié la posición de las 2 copas. Rápido, limpio, sin que nadie se diera cuenta. Isabel me miró con un leve sobresalto, pero al ver que yo sostenía la copa restante, que en realidad era la suya, suspiró aliviada. Creía que yo había caído en la trampa que me había preparado. 10 minutos después, me levanté y alcé la copa. Quiero brindar especialmente por Isabel, por haberme guiado durante todo este tiempo. Toda la mesa aplaudió. Ella no podía negarse. Delante de tantos directivos, levantó la copa, la misma copa que había sido adulterada. La miré directamente a los ojos. «Por tu salud». «Por tu ascenso», sonrió Isabel, y echando la cabeza hacia atrás, se bebió la copa entera. Yo apenas me mojé los labios. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Al principio, Isabel seguía riendo y hablando,
Pero luego su voz se hizo más fuerte. Sus gestos empezaron a ser ridículos y su mirada se volvió vidriosa. Carlos, qué calor hace. Isabel tiró del cuello de su vestido. El ambiente en la mesa se tensó. Se levantó de golpe, diciendo incoherencias, con la cara roja y las manos temblorosas. De repente, agarró a Carlos delante de todo el mundo. No, no hagas eso. Carlos se apartó, palideciendo. Todo el salón era un murmullo. Fernando, el director general, se levantó de un salto y gritó pidiendo una ambulancia. Isabel cayó al suelo, su cuerpo sufría leves convulsiones y su boca pronunciaba frases sin sentido. Yo me quedé sentada, con la copa de vino helada en la mano. Una compañera murmuró a mi lado. Lucía, ¿qué le pasa a Isabel? Negué suavemente con la cabeza. No lo sé, o tal vez el vino estaba en mal estado. Mi frase fue justa y necesaria para sembrar la semilla de la duda. Llegó la ambulancia e Isabel fue evacuada ante la mirada atónita de todo el salón. La fiesta se disolvió en medio del caos. Al salir del hotel, el viento nocturno de Madrid me golpeó la cara, frío pero revitalizante. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Qué rapidez cambiando las copas. Me quedé de piedra. ¿Quién lo había visto? Antes de que pudiera responder, el mensaje desapareció. Aquella noche volví a mi piso en el barrio de Chamberí. Me quedé de pie frente a la ventana mirando el flujo de coches como un río de luz. No sentía regocijo, solo una extraña sensación, una mezcla de alivio e inquietud. A la mañana siguiente, la empresa creó un comité de investigación interna. Los análisis demostraron que en la sangre de Isabel había un fuerte estimulante de origen ilegal. Me llamaron para declarar y tal como suponía, yo era una persona de interés. Pero lo que me provocó un escalofrío fue otro dato. Las cámaras de la zona de nuestra mesa perdieron exactamente 20 minutos de grabación, justo el tiempo que transcurrió desde que fui al baño hasta que Isabel sufrió los efectos. No era casualidad. Alguien lo había borrado. El problema era de qué lado estaba esa persona. ¿Del mío o del de Isabel? Aquella tarde, al salir al pasillo de la planta 27, un hombre me esperaba al final del pasillo. Llevaba un traje gris y tenía una mirada penetrante y fría. «Hola», Lucía dijo. «Soy Alejandro, el nuevo presidente de la compañía». Antes de que pudiera reaccionar, continuó. «Anoche estaba en la sala VIP de la segunda planta. Lo vi todo. Pude escuchar los latidos de mi propio corazón». «¿Qué es lo que quiere?», pregunté directamente. Alejandro me miró durante un largo rato. «Quería ver hasta dónde llegaba tu inteligencia». Esa frase abrió una puerta que yo no esperaba. Y empecé a comprender que aquella noche solo había sido el principio, el comienzo de una partida de ajedrez mucho más grande. Observé al hombre que tenía delante. Alejandro no era excesivamente alto, pero tenía un aura que hacía difícil apartar la vista. Su mirada no era agresiva, pero lo suficientemente afilada como para desnudar las capas de camuflaje que la gente intenta construirse. «Vi cómo cambiabas las copas», dijo sin rodeos. El pasillo de la planta 27 estaba en silencio. Casi todos los empleados se habían ido. A través del gran ventanal a sus espaldas, la ciudad de Madrid parpadeaba como una alfombra de luces. No lo negué ni lo admití. «¿Qué quiere que diga?», repliqué, con una voz tan calmada que hasta a mí me sorprendió. Alejandro esbozó una leve sonrisa. «Quería ver cómo reaccionabas cuando alguien descubre tu punto débil». «¿Punto débil?», sonreí levemente. «Si tuviera pruebas no estaría aquí hablando a solas conmigo». Me miró detenidamente, sin ira, sin desprecio, solo como si me estuviera calibrando. «No tengo intención de denunciarte», dijo. «Tampoco tengo intención de proteger a Isabel». El nombre de Isabel me provocó una punzada en el pecho, no por miedo, sino porque sabía que esto no había terminado. «¿Entonces qué va a hacer?», pregunté. Alejandro se giró y se apoyó en la barandilla de cristal. «Quiero saber por qué no gritaste en ese momento». Guardé silencio unos segundos. El aire acondicionado soplaba, trayendo consigo el olor a moqueta nueva y producto de limpieza. «Porque nadie me habría creído», respondí. «Porque no tenía pruebas. Y porque sabía que si me bebía esa copa, la persona tirada en el suelo anoche podría haber sido yo». Por primera vez la mirada de Alejandro cambió. Ya no era un escrutinio frío, sino algo parecido al reconocimiento. «Isabel no es lo bastante inteligente como para borrar las cámaras». Ella sola continuó. Alguien la ayudó a borrar esos 20 minutos. Apreté los puños. «¿Quién cree que fue?». «¿Quién crees tú que fue?», respondió. En mi mente apareció el nombre de Carlos, el vicepresidente, el hombre que siempre apoyaba a Isabel en cada decisión, la persona de la que toda la empresa rumoreaba que tenía una relación oculta con ella. Pero no dije nada.
Sea quien sea, esto aún no ha terminado, dije. Alejandro asintió. Exacto. Y a partir de mañana te vigilarán mucho más de cerca. Me está amenazando. Me miró fijamente. Te estoy advirtiendo. Salí de la empresa cuando ya había anochecido. Sentada en el taxi, miré el edificio de cristal que dejaba atrás. 3 años de juventud, innumerables noches haciendo horas extras, demasiadas humillaciones tragadas en silencio. No iba a permitirme perder solo por una trampa. A la mañana siguiente, el ambiente en la oficina se podía cortar con un cuchillo. Los chats internos hervían de rumores. Unos decían que Isabel consumía drogas, otros que alguien la había saboteado. Y, por supuesto, mi nombre salía a relucir. Entré en la oficina con la espalda recta, mis tacones repicando rítmicamente sobre la madera. Isabel aún no había vuelto, pero Carlos sí. Estaba de pie junto a la máquina de café, mirándome sin pestañear. Al pasar por su lado, habló. Lucía, ven a mi despacho un momento. El trato seguía siendo informal, pero hoy sonaba diferente. Entré en su despacho, la puerta se cerró. Solo quedaba el fuerte olor a café y el zumbido del aire acondicionado. ¿Eres consciente de la gravedad de lo que pasó anoche? Empezó Carlos. Lo sé, respondí. Por primera vez, no fui yo la que salió perjudicada. Carlos frunció el ceño. Entiendo que estés tensa y digas esas cosas, pero debes recordar que Isabel es tu jefa. Es la persona que puso algo en mi copa, lo miré fijamente. Carlos se detuvo una fracción de segundo, pero lo noté. ¿Tienes pruebas? Preguntó. Tengo sospechas, dije. Y tengo motivos para sospechar. Carlos se quedó en silencio y luego sonrió con frialdad. Lucía, en esta empresa, a veces no basta con ser buena. Tienes que saber cuál es tu lugar. Yo estoy aquí por mi capacidad, respondí. ¿Y por qué crees que está Isabel? Bajó la voz. Aquella pregunta no era un desafío, era una advertencia para que retrocediera. No me importa, dije lentamente. Solo me importa quién intentó hacerme daño. Carlos se recostó en la silla. Deberías parar aquí. No indagues más. Por tu propio bien. No era un consejo, era una amenaza. Salí de su despacho sintiendo un fuego latente en el pecho. Si me callaba, pensarían que tenía miedo. Si hacía ruido, me tacharían de conflictiva. Esa misma tarde, Alejandro convocó una reunión de todo el departamento comercial. Isabel aún no había aparecido, pero su silla seguía vacía en la primera fila. Alejandro entró y su mirada recorrió a cada uno de los presentes. Sobre el incidente de anoche dijo con voz grave pero clara: la empresa ha colaborado con las autoridades. Los análisis muestran que había un estimulante en el organismo de Isabel. El problema es de dónde salió. Nadie dijo nada. Lo repito, continuó Alejandro. Quien infrinja la ley, sea quien sea, tendrá que atenerse a las consecuencias hasta el final. Su mirada se detuvo un instante en Carlos. Fue muy rápido, pero suficiente para que me diera cuenta. Después de la reunión, recibí un mensaje del número desconocido. ¿Te crees que has ganado? Esta vez no lo borré. Llamé. Al otro lado de la línea sonó la voz de Isabel, ronca y fría. Eres increíble, Lucía dijo. Cambiaste las copas en mis narices. No sé de qué me hablas, respondí. No te hagas la tonta. Isabel soltó una carcajada. Pero recuerda, aún no he caído. Estás en el hospital, dije. Ya me han dado el alta, su voz se volvió afilada. Y pienso volver. Colgó. Me quedé en medio de la oficina, sintiéndome como en un tablero de ajedrez donde todas las piezas se movían a mi alrededor. Por la noche, nada más llegar a mi piso, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me quedé helada. Isabel estaba allí, con el rostro aún pálido, pero con una mirada implacable. ¿Quiero hablar?, dijo. La miré fijamente. Pasa. El piso era pequeño. La luz cálida caía sobre 2 mujeres sentadas frente a frente. Ya no éramos colegas, ni jefa y subordinada. Solo éramos 2 personas que sabían demasiado la una de la otra. ¿Te crees que soy estúpida?, empezó Isabel. Creo que eres imprudente, respondí. Ella se rió. ¿Pensaste que con cambiar las copas se acababa todo? ¿Sabes que si se usa una dosis fuerte de eso, puede causar un paro cardíaco? Un escalofrío me recorrió la espalda. Así que, ¿pretendías provocarme un paro cardíaco en medio de la fiesta? Isabel guardó silencio un segundo y luego habló lentamente. Solo quería ponerte en evidencia. La miré a los ojos. ¿En evidencia cómo? Isabel se levantó. Estás subiendo demasiado rápido, Lucía. Tan rápido que resulta molesto. Porque me lo he ganado, dije. Isabel se inclinó hacia mi cara. No solo por eso. ¿A qué te refieres? Ella sonrió.
¿Por qué crees que el nuevo presidente se fijó en ti desde la primera noche? Me quedé paralizada. Isabel me miró unos segundos más, se dio la vuelta y salió de mi apartamento. La puerta se cerró. Su pregunta no dejaba de resonar en mi cabeza. ¿Por qué Alejandro lo sabía todo tan bien? ¿Por qué desaparecieron las imágenes de las cámaras? ¿Y por qué se interesaba tanto por mí? Salí al balcón. La ciudad a mis pies seguía iluminada, pero en mi interior se extendía otra clase de oscuridad. Esta partida no se limitaba a Isabel y a mí. Empezaba a comprender que la persona más peligrosa quizá no fuera ella. Isabel se marchó de mi apartamento, dejando un silencio tan pesado como una losa sobre mi pecho. Me senté en el sofá, mirando el vaso de agua intacto sobre la mesa. Me temblaban un poco las manos. Siempre pensé que tenía el control de cada paso que daba, pero cada vez tenía más la sensación de que alguien llevaba mucho tiempo observándome. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Alejandro de pie en el pasillo de la planta 27, con su mirada penetrante. No se sorprendió en absoluto cuando le dije que cambié la copa. Dijo que estaba en la sala VIP y lo vio todo. Pero, ¿por qué estaba allí justo en ese momento y por qué no detuvo a Isabel? A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo habitual. Aún había poca gente. Encendí el ordenador, pero mi mente no estaba en el plan de negocios que tenía en pantalla. Sobre las 8:30, apareció Isabel. Llevaba un traje de chaqueta blanco, el pelo recogido y un maquillaje impecable que ocultaba su cansancio. Pasó por mi mesa sin mirarme, pero sentí cómo sus ojos me barrían. 10 minutos después, recibí una notificación. Lucía, sube a la sala de juntas de presidencia. Al entrar en la sala, vi que Carlos ya estaba sentado. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a nosotros. Isabel estaba sentada enfrente, con las manos sobre la mesa. La puerta se cerró. Alejandro se dio la vuelta y dijo con voz grave: Isabel ha presentado una queja formal, asegura que ha sido víctima de un sabotaje. Miré a Isabel. Me devolvió la mirada con total naturalidad. Dice que alguien echó un estimulante en su copa, continuó Alejandro, y que esa persona tenía motivos personales. El ambiente en la habitación se volvió sofocante. ¿Motivos personales?, pregunté. Isabel me miró, curvando los labios. ¿Sabes perfectamente de quién hablo? Carlos intervino. Lucía, tú e Isabel habéis tenido conflictos personales. Toda la empresa sabe que Diego fue tu novio. Apreté las manos bajo la mesa. Mis asuntos personales no tienen nada que ver con sustancias ilegales. Isabel soltó una risita. ¿No tiene nada que ver? ¿No me guardas rencor? ¿No quieres vengarte? ¿Vengarme mandándote al hospital?, repliqué. Si quisiera hacer eso, simplemente no habría cambiado las copas. La frase se me escapó antes de poder pensarla. La sala de juntas se quedó en un silencio sepulcral. Carlos me miró fijamente. Isabel se tensó por una fracción de segundo. Alejandro no mostró ninguna emoción. Solo preguntó: ¿A qué te refieres? Respiré hondo. Me refiero a que si yo tuviera malas intenciones, habría dejado que las cosas siguieran el plan de otra persona. Isabel palideció. ¿Me estás insinuando? No insinúo, afirmo. Solo me pregunto, ¿cómo sabías que tu copa tenía un problema si no lo causaste tú? Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Carlos dio un golpe en la mesa. Basta, esto no es el lugar para que os peleéis. Alejandro levantó la mano indicando a Carlos que se callara. Miró a Isabel. ¿Tienes pruebas de que te sabotearon? Isabel negó con la cabeza. No. Pero estoy segura de que alguien quiere hundirme. La seguridad no basta, dijo Alejandro. Necesito la verdad. Isabel se levantó de golpe. ¿Le crees más a ella que a mí? Yo creo en las pruebas, respondió él lentamente. La reunión terminó en un ambiente tenso, como la cuerda de un violín. Salí al pasillo con el corazón encogido. Sabía que, desde el momento en que se me escapó lo de cambiar las copas, me había metido un poco más en el pantano. Al mediodía, estaba comiendo un sándwich rápido en mi mesa cuando apareció Diego. Hacía 3 meses que no lo veía. Estaba más delgado y esquivaba mi mirada. «Lucía, ¿podemos hablar?», preguntó en voz baja. «¿Dejé mi comida? ¿Qué quieres?». Diego miró a su alrededor y me llevó hacia el pasillo. Isabel está furiosa. Cree que lo hiciste a propósito. Me da igual lo que cree, respondí. Diego suspiró. No lo entiendes. Ella no lo va a dejar pasar fácilmente. ¿Y tú?, pregunté. ¿De qué lado estás? Se quedó callado. La respuesta era demasiado evidente. Diego, dije, despacio, cuando la elegiste a ella, ya decidiste en qué bando estabas. No finjas ser neutral.
Él bajó la cabeza. Solo no quiero que te metas en problemas. Ya los tengo. Me di la vuelta y los solucionaré yo sola. Esa misma tarde recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos. Fui trasladada para informar directamente a Alejandro en el nuevo proyecto. Eso significaba que ya no estaba bajo la supervisión directa de Isabel. Toda la oficina era un hervidero. Isabel caminó directamente hacia mi mesa. Felicidades, subes muy rápido. Solo hago mi trabajo, respondí. Se inclinó hacia mí, con voz gélida. ¿Crees que Alejandro te está protegiendo? No sueñes. La miré sin apartar la vista. No necesito que nadie me proteja. Pronto lo entenderás, murmuró. Aquella noche, justo cuando salía de la empresa, me llamó Alejandro. Sube a la azotea un momento. Subí como me pidió. En la azotea de la planta 27 el viento soplaba fuerte. Alejandro estaba junto a la barandilla, mirando el flujo de coches. «Eres muy audaz», dijo cuando me acerqué. «No me gusta que me difamen», respondí. «Acabas de ponerte en el punto de mira», me miró de reojo. «Isabel no es de las que se rinden». «Yo tampoco». Alejandro guardó silencio un momento y luego preguntó. ¿Nunca te has preguntado por qué Isabel se atrevió a hacer eso en medio de una fiesta tan llena de gente? Sí, dije. Creo que confiaba en que alguien le cubría las espaldas. Carlos. Alejandro asintió. Pero no es solo eso. Lo miré. ¿Qué sabe usted? Pensó unos segundos. Estoy llevando a cabo una investigación interna no solo sobre el asunto de Isabel, sino también sobre temas financieros. Hay partidas opacas en los proyectos que gestionan Isabel y Carlos. Si ella cae, saldrán a la luz muchas cosas. Comprendí al instante. Así que lo de la copa de vino no eran simples celos personales. Era posible que Isabel quisiera apartarme porque me estaba acercando demasiado a los proyectos importantes. ¿Sospecha que yo estoy implicada?, pregunté. No, Alejandro me miró directamente. Pero necesito que tengas cuidado. Sonreí con ironía. ¿Se está preocupando por mí o me está utilizando? No respondió de inmediato. El viento movió mi pelo por la cara. Él hizo ademán de apartármelo, pero se detuvo a mitad de camino. No quiero que te conviertas en una víctima, dijo en voz baja. ¿De quién?, pregunté. De esta partida de ajedrez. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirando la ciudad. De repente, me di cuenta de que, desde la fiesta, todo había traspasado los límites de una simple disputa de oficina. Al llegar a mi piso, el móvil vibró con un mensaje anónimo. ¿Te crees muy lista? Revisa tu correo personal. Se me encogió el corazón. Abrí el correo. Había una foto adjunta. Éramos Alejandro y yo de pie, muy juntos, en la azotea. Estaba tomada desde lejos, pero el ángulo hacía que pareciéramos casi abrazados. Debajo de la foto había un texto. La nueva jefa de proyecto y el presidente. Esto seguro que no tiene nada que ver con sus méritos. Se me heló la sangre. Alguien se preparaba para filtrar la foto. Me senté y miré fijamente la pantalla. Sabía que si esta imagen se difundía, todos mis esfuerzos serían distorsionados, y la principal beneficiada sería Isabel. Pero en mi interior surgió otra intuición. Si Isabel hubiera querido filtrar la noticia, lo habría hecho de inmediato. Enviármelo en privado parecía más una advertencia que un ataque público. Entonces, ¿quién estaba detrás? Le escribí a Alejandro. ¿Estás en la empresa? Me contestó al instante. Sí. ¿Qué pasa? Volví a mirar la foto. El tablero se ampliaba, y yo ya no estaba segura de quién era aliado y quién adversario. Observé la imagen una vez más. El ángulo era desde detrás del depósito de agua de la azotea, un poco más alto que nosotros. Eso significaba que esa persona debía haber estado en la azotea al mismo tiempo que nosotros, o tener acceso remoto a alguna cámara. Le respondí a Alejandro. Acabo de recibir algo. Necesito verte ahora mismo. 5 minutos después, volví a la empresa. Alejandro seguía en su despacho de la última planta. La puerta estaba abierta. Él estaba de pie junto a su escritorio, sin la chaqueta del traje y con las mangas de la camisa remangadas. Me vio entrar y notó mi mala cara. ¿Qué ocurre? Dejé el móvil sobre la mesa, con la pantalla girada hacia él. Alejandro miró la foto. Sus ojos se oscurecieron. ¿Enviado desde un número oculto?, preguntó. Desde un correo anónimo, respondí, y solo a mí. Se quedó callado unos segundos, y luego habló despacio. Si quisieran hundirte, se lo habrían enviado a toda la empresa. Entonces, ¿qué es esto? Una amenaza. Para probar tu reacción, dijo, o la mía. Lo miré. ¿De quién sospecha? No contestó de inmediato. Abrió un cajón y sacó una fina carpeta de documentos.
Hace 3 días mandé revisar el sistema interno de cámaras. Hubo un acceso no autorizado a la zona de la azotea anoche. ¿Carlos?, pregunté. Negó con la cabeza. ¿Una cuenta del departamento de informática? Me quedé helada. ¿Insinúa que hay más gente implicada? Nadie actúa solo, dijo. Isabel puede ser impulsiva, pero borrar las cámaras, sacar fotos y enviar anónimos requiere planificación. Me senté en la silla frente a él, con la cabeza dándome vueltas. Entonces, ¿qué quieren? Que tengas miedo, respondió. Que te retires por tu propio pie. Reí con amargura. No pienso retirarme tan fácilmente. Alejandro me miró un momento y luego bajó el tono de voz. Lucía, a partir de ahora, cada paso que des tiene que ser calculado. No te quedes a solas conmigo demasiado tiempo. Me quedé perpleja. ¿Tiene miedo de los rumores? No tengo miedo, dijo, pero tú podrías salir herida. No sé por qué esa frase me estremeció el corazón. Tal vez porque, hasta ahora, muy poca gente había puesto mis intereses por delante de los suyos. Gracias, dije en un susurro. No contestó, solo me miró un segundo más y se giró, como temiendo que su mirada delatara algo. A la mañana siguiente, los rumores empezaron a circular. Aunque la foto no se había hecho pública, escuché fragmentos en la sala de descanso. ¿Lo ves? Si Lucía asciende tan rápido, es por algo. Es normal que el presidente nuevo tenga sus favoritas. Entré y todas las voces cesaron de golpe. Isabel estaba cerca de la ventana, con un vaso de agua en la mano. Me miró con gesto desafiante. «¿Qué ocupada estás?», Lucía dijo. «Todas las mañanas subes a la planta de dirección». «Informa sobre mi trabajo», respondí. «¿Qué clase de trabajo requiere informes nocturnos?», preguntó. No reaccioné. Sabía que cuanto más respondiera, más excusas les daría. Isabel dio un paso hacia mí, bajando la voz. «Deberías recordar que en esta empresa la reputación importa más que la capacidad». Lo recuerdo, dije, porque tú siempre has usado la reputación para escalar. El rostro de Isabel se endureció, pero no perdió los estribos. Solo esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa misma tarde, recibí una notificación de que el nuevo proyecto debía presentar su plan detallado una semana antes de lo previsto. El plazo se había cortado de repente. Sabía quién estaba presionando. Me quedé en la oficina hasta casi las 10 de la noche. Cuando salí, el pasillo estaba prácticamente vacío. Mi teléfono vibró. Era mi madre. Contesté, escuchando su voz familiar llamando desde Segovia. «¿Cómo estás, hija? He oído que estás muy ocupada». Me apoyé contra la pared, sintiendo una repentina oleada de cansancio. «Estoy bien, mamá. No trabajes tanto. La salud es lo más importante. Y no dejes que nadie te pisotee», me aconsejó. Esa frase me hizo un nudo en la garganta. «Sí, mamá. Si pasa algo, cuéntamelo», insistió. «Estás sola en Madrid, me preocupo por ti». Miré mi propio reflejo en el suelo pulido. «Puedo arreglármelas, mamá. No te preocupes». Colgué y respiré hondo. No podía hundirme. Ahora no. Al bajar al aparcamiento, vi a Diego junto a mi coche. «Tenemos que hablar», dijo. «Estoy cansada», le contesté. «Isabel va a presentar una denuncia ante la junta directiva», habló rápido. «Dice que la saboteaste a propósito». Sonreí con sarcasmo. ¿La estás ayudando a ella o a mí? «No quiero que esto llegue más lejos», dijo Diego. «Si le pides perdón, igual lo deja pasar». ¿Pedir perdón por algo que no he hecho? Diego guardó silencio, con una mirada fugaz de culpa. «Diego», dije lentamente, «tú sabes quién echó el polvo en mi copa aquella noche». Él se sobresaltó. «Yo no estoy seguro». «¿Estás seguro?», afirmé. «Y aún así, sigues a su lado». Diego agachó la cabeza. «Tengo una deuda con ella. Yo no le debo nada a nadie», abrí la puerta de mi coche. «Y no me voy a arrodillar solo porque alguien me amenace». Conduje hacia mi casa con la cabeza llena de pensamientos. Si Isabel presentaba la denuncia, todo se investigaría de nuevo. Mi desliz sobre cambiar las copas podría ser utilizado en mi contra. Me senté en el escritorio, abrí el ordenador y empecé a redactar todo lo que recordaba de aquella noche. Cada detalle, cada posición. No podía permitir que la historia se contara solo desde un lado. Cerca de la medianoche sonó el teléfono. Era Alejandro. «¿Aún estás despierta?», preguntó. «Sí. Acabo de recibir información», dijo. «Han contactado con un antiguo miembro del Consejo de Administración. Es probable que intenten presionar». Me lo imaginaba, dije. «¿Tienes miedo?». Guardé silencio unos segundos. «Sí, pero no pienso rendirme». Escuché cómo exhalaba suavemente al otro lado de la línea.
Vean. Oí el sonido del viento a través del teléfono. ¿Dónde estás?, pregunté. ¿En la azotea? Miré hacia el balcón de mi propio piso. Madrid seguía resplandeciendo. ¿Alguna vez piensas que te equivocaste al elegir? ¿Al elegir qué?, preguntó. ¿Al elegir ponerte de mi lado? Guardó silencio durante un largo rato y luego contestó. No estoy del lado de nadie. Estoy del lado de lo correcto. ¿Y si lo correcto te hace perder tu puesto? Los puestos se pueden recuperar, dijo. El honor no. Esa respuesta alivió un poco mi angustia. A la mañana siguiente, se envió un correo masivo a toda la empresa. Isabel había presentado oficialmente la queja, exigiendo que se investigara mi intento de agresión. Toda la oficina entró en pánico. Fui al despacho de Alejandro justo cuando él leía la notificación. ¿Estás lista?, me preguntó. ¿Siempre estoy lista? Él asintió. La vista de investigación será dentro de 3 días. 3 días. 3 días para que reunieran pruebas. 3 días para prepararme mentalmente. Al salir de su despacho, vi a Isabel al final del pasillo. Me miró con unos ojos que parecían decir, el nuevo juego ha comenzado. Le devolví la mirada sin esquivarla. La fiesta fue solo el principio. Ahora ya no era solo una lucha entre Isabel y yo, sino una batalla entre la verdad y las manos que querían ocultarla. Y sabía que si caía esta vez, nunca volvería a levantar la cabeza. Esos 3 días pasaron como una carrera asfixiante. Toda la empresa estaba sumida en una atmósfera pesada. Todo el mundo parecía más ocupado de lo normal, pero sus miradas curiosas los delataban. Cada vez que pasaba, las conversaciones se apagaban y continuaban en susurros. Isabel no se escondió. Apareció por la oficina puntualmente, vestida impecablemente, con una calma aterradora. De vez en cuando, hablaba en voz alta sobre la justicia y el honor personal. Estaba construyendo su imagen de víctima. La tarde del segundo día, el departamento legal me pidió que presentara un informe detallado de aquella noche. Ya lo tenía preparado, un documento de 10 páginas con todos los detalles que recordaba. No evité mencionar que había cambiado las copas, pero expliqué mis motivos. Sospechaba que mi copa tenía una sustancia extraña y no quise montar un escándalo sin pruebas. Mientras escribía esas líneas, me temblaban un poco las manos. Sabía que admitir el cambio de copas era un arma de doble filo, pero si lo negaba rotundamente y aparecía alguna prueba en mi contra, lo perdería todo. Esa noche volví a quedarme hasta tarde. Estaba revisando la documentación del proyecto cuando llamaron a la puerta. Entró Carlos. ¿Aún estás aquí?, preguntó. Tengo trabajo, respondí brevemente. Carlos acercó una silla y se sentó enfrente. Lucía, te lo digo en serio, te estás metiendo en un terreno muy peligroso. Solo me estoy defendiendo. Isabel puede ir más lejos de lo que crees, dijo Carlos. Si esto llega al consejo del grupo corporativo, nadie podrá protegerte. ¿Me estás amenazando?, negó con la cabeza. Te estoy aconsejando. Lo miré directamente a los ojos. Esa noche estabas en la mesa. ¿Viste lo que hizo Isabel? Carlos guardó silencio. ¿También sabes que borraron las cámaras?, continué. ¿Y tú tienes nivel de acceso? Carlos soltó una carcajada, pero sonó seca. ¿Eres lista? No lo bastante lista como para boicotearme a mí misma, respondí. Se reclinó en la silla y me observó un buen rato. Si te digo que yo no borré las cámaras, ¿me creerías? Creo que no lo hiciste, solo dije. Carlos se detuvo un instante y luego se levantó. Lucía, hay cosas que no entiendes. No escarbes más. Escarbaré hasta el final. Carlos me dirigió una última mirada, mezcla de ira e impotencia. Entonces, arréglatelas tú sola. Salió dejándome con el corazón acelerado. Sabía que acababa de tocar algo mucho más grande que una venganza personal. El día de la audiencia, me puse un traje gris sencillo y poco maquillaje. Quería parecer quien realmente era, una empleada que intentaba defenderse. La sala de juntas de la última planta estaba abarrotada. Alejandro presidía la mesa. Junto a él estaban el responsable de servicios jurídicos y 2 directivos del consejo que habían venido desde Barcelona. Isabel estaba sentada enfrente de mí, con la mirada serena. Empezó la reunión. El representante legal leyó la queja de Isabel. Ella afirmaba que yo tenía motivos personales por lo de Diego y que había cambiado las copas intencionadamente para que ella consumiera un estimulante. Cuando le dieron la palabra, Isabel se levantó. Admito que entre Lucía y yo hay un conflicto personal, dijo con voz suave, pero yo jamás le haría daño a nadie. Creo que alguien se ha aprovechado de nuestras diferencias para provocar este incidente. La escuché sin mostrar ninguna emoción. Era muy hábil. Estaba desviando las sospechas hacia una tercera persona invisible. Llegó mi turno. Me levanté, con mi informe en la mano. No niego haber cambiado las copas, dije claramente.
Toda la sala murmuró, pero lo hice porque sospeché que mi copa había sido manipulada. ¿En qué se basan sus sospechas?, preguntó un directivo. Vi a Isabel manipulando un paquete pequeño cerca de nuestra mesa, respondí. No estaba segura de qué era, pero no quise arriesgarme. Isabel saltó. Es una calumnia. No he dicho que echaras nada me volví hacia ella. He dicho que tuve sospechas. Alejandro levantó la mano pidiendo orden. ¿Tiene pruebas?, preguntó el representante legal. No tengo vídeo, dije, pero tengo un mensaje. Desbloqueé el móvil y proyecté en la pantalla grande el mensaje anónimo de aquella noche. Qué rapidez cambiando las copas. La sala enmudeció. Recibí esto justo al salir del hotel, expliqué. Alguien lo vio y me siguió. Alejandro miró al responsable de informática. ¿Se puede rastrear? El técnico negó con la cabeza. Es un número virtual registrado por internet. Isabel sonrió con suficiencia. ¿Y qué demuestra un mensaje anónimo? Esa misma noche se borraron exactamente 20 minutos de la cámara de seguridad, proseguí. Si mi intención hubiera sido hacerle daño a ella, no habría tenido ninguna necesidad de borrar las cámaras. Esa frase dejó la sala en silencio. Alejandro tomó la palabra. Informática ha confirmado un acceso no autorizado al sistema y actualmente lo estamos investigando. Carlos seguía sentado en silencio, pero noté que tenía la frente perlada de sudor. La reunión duró casi 3 horas y finalmente el comité decidió no emitir una resolución inmediata. Isabel fue suspendida de empleo y sueldo temporalmente mientras esperaban resultados más profundos. Yo continuaría en mi puesto, pero bajo supervisión. Antes de salir, Isabel me dedicó una mirada llena de odio. Aún no hemos terminado, murmuró al pasar. Yo tampoco contesté. Esa tarde, al volver a mi mesa, me invadió el agotamiento, pero sentí un peso menos. Al menos no me habían despedido en el acto. Alejandro se acercó a mi mesa cuando todos se habían ido. Lo hiciste bien. Solo dije la verdad. Me miró con profundidad. No todo el mundo tiene el valor de decir la verdad cuando se arriesga a perderlo todo. No quiero vivir con miedo. Alejandro se quedó en silencio un momento. Vete a casa pronto hoy. Necesitas descansar. De camino a casa, recibí una llamada desconocida. Hola, soy el señor Ramón, dijo la voz de un hombre mayor. Mi corazón dio un vuelco. Era un viejo amigo de tu padre. Mi padre falleció. Dije, lo sé, su voz era grave, pero hay cosas que tienen que ver con tu familia y posiblemente con la empresa en la que trabajas. Apreté el volante. Tenemos que vernos, dijo él. Tras colgar, me quedé un rato en el coche, paralizada, desde la copa de vino, pasando por la investigación y ahora un hombre que decía ser amigo de mi padre. Todo parecía formar una compleja red. Miré al cielo de Madrid. Las luces de la ciudad brillaban, pero en mi interior se desataba otra tormenta. Esta guerra ya no era solo un asunto de la empresa. No pude dormir tras la llamada del señor Ramón. Era un viejo amigo de tu padre. La frase no dejaba de resonar. Mi padre murió hace más de 10 años. En mis recuerdos, era un hombre de pocas palabras, que solía salir temprano y volver tarde, me acariciaba la cabeza por las noches y luego se iba al balcón a fumar en silencio. Mi madre nunca contó mucho sobre su trabajo, solo sabía que había sido empresario, que lo dejó de repente y luego enfermó gravemente y falleció. Siempre pensé que era algo tan sencillo como eso, pero ahora, en medio de la tormenta corporativa, aparecía alguien hablando de la empresa y de mi familia. No creía en las casualidades. A la mañana siguiente, quedé con Ramón en una cafetería tranquila cerca de la oficina. No se lo dije a nadie, ni a Alejandro. Ramón llegó antes. Tendría más de 50 años, el pelo canoso, y llevaba una sencilla camisa blanca. Al entrar yo, se levantó y me miró detenidamente. «Te pareces mucho a él», dijo. Me senté, intentando mantener la calma. Me dijo que conocía a mi padre. «Tu padre y yo trabajamos juntos en un gran proyecto». Asintió. Hace casi 20 años. Esperé a que continuara. Aquel proyecto, tiempo después, fue absorbido por el grupo corporativo en el que trabajas ahora. ¿Lo sabías? Negué con la cabeza. No lo sabía. Suspiró. Tu padre no quería que lo supieras. Sentí una punzada en el corazón. ¿Por qué? Porque temía que te vieras envuelta en viejos rencores. Me miró muy serio, pero parece que ya estás metida hasta el fondo. Pensé en Isabel, en Carlos, en Alejandro. ¿Sabe lo que está pasando en mi empresa? Sé una parte. En la fiesta del otro día alguien mencionó el nombre de tu padre. Me sobresalté. ¿Quién? Carlos dijo sin rodeos. Me quedé de piedra. ¿Usted estaba allí?
Estaba invitado como antiguo socio comercial, respondió. Oí a Carlos decirle a Isabel que esa chica es hija de quien es y no podemos dejar que escale. Sentí un frío aterrador en la espalda. ¿A qué se refería? A tu padre. Él trabajó con el fundador de esta empresa. Hubo una operación que salió mal y ambas partes rompieron relaciones. Apreté las manos bajo la mesa. ¿Qué salió mal? Desapareció una gran suma de dinero. Todos culparon a tu padre. Levanté la vista, pero él nunca dijo nada. No se justificó. Simplemente se retiró en silencio. Sentí una oleada de rabia. Mi padre no era un hombre codicioso. Podía ser débil, cometer errores, pero no era un estafador. Yo creo que él no lo hizo, parecía leerme el pensamiento, pero hubo gente que no lo creyó. ¿Carlos? Pregunté. Carlos en aquel entonces era solo un joven asistente, pero se puso del lado del fundador. Recordé la mirada de Carlos en el despacho, sus advertencias. Resultaba que mi conflicto con Isabel era solo la punta del iceberg. Salí de la cafetería con la cabeza hecha un lío. De camino a la empresa, no dejaba de pensar. Si mi padre había sido el principal sospechoso, mi ascenso estaba asustando a alguien. Esa misma tarde fui directamente al despacho de Alejandro. Él notó que me pasaba algo. ¿Qué ocurre? Tengo que hacerle una pregunta. Mi padre trabajó con este grupo, ¿verdad? Alejandro se detuvo, pero no evadió la pregunta. Sí, hubo un dinero que desapareció. ¿Y culparon a mi padre? Añadí. Míreme a los ojos. ¿Quién te lo ha contado? Ramón, un viejo amigo de mi padre. Alejandro suspiró. Ocurrió antes de que yo asumiera el cargo. Pero lo he escuchado. ¿Usted cree que mi padre lo hizo? No respondió inmediatamente. Creo que todas las historias tienen dos caras. No le he preguntado en general, estoy preguntando a usted. Alejandro salió de detrás de la mesa y se paró frente a mí. No tengo pruebas de que él cogiera el dinero, pero tampoco tiene pruebas de que no lo hiciera. Se quedó callado. Me di la vuelta, sintiendo una profunda decepción. Así que para él, yo también era solo un peón con el apellido de un presunto ladrón. Lucía me llamó Alejandro. Yo no te juzgo por el pasado de tu padre, pero otros sí lo hacen, repliqué. Le conté lo que Ramón había oído. Al oírlo, la mirada de Alejandro se ensombreció. Si eso es cierto, el incidente de tu copa podría ser solo el primer paso. ¿El primer paso para qué? Para echarte de la empresa, antes de que sepas demasiado. Me estremecí. ¿Saber demasiado sobre qué? Sobre los proyectos antiguos, sobre los fondos que desaparecieron. Comprendí entonces que al encargarme el nuevo gran proyecto, podía tener acceso a los archivos históricos. Carlos tenía acceso a esos documentos. Si temía que se removiera el pasado, buscaría la forma de eliminarme. Utilizando a Isabel. Lo miré a los ojos. ¿Usted está de mi lado? La pregunta me salió más natural de lo que creía. Alejandro me miró intensamente. Estoy del lado de la verdad. ¿Y si la verdad perjudica a la empresa? Entonces la empresa tendrá que asumir su responsabilidad. No sabía cuánto creerle, pero al menos no rehuyó la pregunta. Por la noche, al llegar a casa, encontré un sobre bajo mi puerta, sin remitente. Lo abrí. Dentro había una fotocopia de un contrato antiguo. Era un proyecto de hacía 20 años. La firma de mi padre estaba al final. En la esquina inferior derecha había una anotación en rojo. Faltan 2 millones. Me temblaban las manos. Esto no era un lío de oficina ni celos corporativos. Era una deuda del pasado. El móvil vibró. Mensaje de número oculto. Si quieres saber la verdad, no te fíes de nadie. Miré a mi alrededor, sintiendo que alguien me vigilaba. Desde aquella fiesta, se había abierto una puerta que no solo escondía a Isabel o a Carlos, sino un secreto de 20 años. Y yo, la hija del hombre al que acusaron, estaba en el centro de todo. Me senté en el suelo. El sobre estaba en mi mano y la fotocopia del contrato sobre la alfombra. Aquella línea que decía faltan 2 millones era como un corte sangrante en el papel blanco. Reconocí la firma de mi padre. Los trazos firmes, ligeramente inclinados a la derecha. De pequeña solía intentar imitarla. Él me daba un toquecito en la cabeza y decía, las niñas no necesitan firmar como papá, tienes que tener tu propia firma. Jamás pensé que esa firma se convertiría en un interrogante tan grande. Me levanté, cerré la puerta con doble llave y guardé los papeles en mi dormitorio. Hice fotos de todo y las metí en una carpeta protegida con contraseña en la nube. Si alguien quería asustarme, lo había conseguido en parte.
pero tener miedo no significa detenerse. A la mañana siguiente no fui a la empresa de inmediato, llamé a mi madre. Mamá, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Qué pasa, hija? Su tono era preocupado. ¿Con quién hacía negocios papá antiguamente? ¿Hubo algún problema de dinero? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Por qué me preguntas eso? Solo quiero saberlo. Alguien me ha hablado del pasado. Mi madre suspiró. Tu padre hizo negocios con un amigo. Hubo un malentendido, decían que faltaba dinero, pero tu padre nunca dio explicaciones. ¿Por qué? Me dijo que si las daba, nadie le iba a creer. Decidió callar. Se me encogió el corazón. ¿Tú le creíste? Tu padre pudo fracasar, pero no era un ladrón, estoy segura. Mamá confía en él. Colgué con un nudo en la garganta. Si él lo robó, ¿a dónde fueron a parar esos 2 millones de euros? Llegué tarde a la oficina. El ambiente había cambiado. Isabel seguía suspendida, pero Carlos estaba más activo que nunca. Hablaba a voces con los empleados sobre la transparencia y la reestructuración. Al verme, se paró. Lucía, ven a mi despacho un momento. Lo seguí. Cerró la puerta y puso un expediente sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto? Mire, era el contrato de hacía 20 años. ¿De dónde lo has sacado? Del archivo interno. ¿Te interesa el pasado de tu padre? No respondí. Carlos se apoyó en su silla. Te doy un consejo. No escarbes en el pasado. Hay cosas que es mejor dejarlas enterradas. ¿Por qué? Porque no te beneficia a ti, ni a la empresa. Lo miré fijamente. Carlos entornó los ojos. ¿Estás sospechando de mí? Sospecho de todos. Él soltó una carcajada. Eres igualita a tu padre. Esa frase me heló la sangre. Tú trabajaste con él y viste cómo hundió todo un proyecto. ¿Cogió él el dinero? Pregunté directamente. Carlos guardó silencio un instante. El dinero desapareció. Él era el responsable financiero, pero yo no tengo pruebas de que se lo llevara. Pero nunca se explicó. Salí de su despacho totalmente confundida. Las palabras de Carlos, las de mi madre y las de Ramón se enredaban en mi cabeza. Al mediodía, Alejandro me llamó a su despacho. ¿Estás investigando el pasado? No quiero vivir con dudas. ¿Qué te ha dicho Carlos? No confío en él. Alejandro asintió. He pedido a Finanzas que revise los expedientes antiguos. ¿Por qué me ayuda? Porque si hubo un fraude, hay que aclararlo. Y no quiero que caiga solo por el pasado de tu padre. Lo miré. ¿No tiene miedo de remover esto? Sonrió levemente. Claro que sí, pero si no nos enfrentamos a ello, nos controlará para siempre. Por la tarde, llegó un correo anunciando una auditoría sorpresa sobre proyectos antiguos. La noticia se extendió como la pólvora. Carlos salió de su despacho con el rostro tenso. Su mirada cruzó la mía, fría como el acero. Esa noche, al salir, un coche oscuro estaba aparcado a unos metros. Aceleré el paso. El coche no me siguió, pero la sensación de vigilancia continuaba. Al llegar a casa, otro mensaje. Si quieres saber a dónde fueron los 2 millones, busque el extracto bancario de aquel año. Me asusté. El remitente sabía que estaba investigando. Contesté, ¿quién eres? No hubo respuesta. Miré el reloj, casi las 11 de la noche. Tras dudarlo, llamé a Alejandro. ¿Podría enseñarme el extracto bancario de aquel viejo proyecto? Hubo silencio al otro lado. ¿Qué acabas de recibir? No puedo decírtelo. Por teléfono. Baja al garaje en media hora, dijo. Al llegar, Alejandro ya estaba allí junto a su coche. Alguien te está siguiendo, dijo al instante. Seguridad ha detectado accesos extraños a tu expediente. Le enseñé el mensaje. Se quedó pensativo. Esta persona quiere que sigas investigando. Tal vez quieran que descubras algo por ellos. O quieren usarte de cebo. Me miró largo rato. ¿Quieres parar? Pensé en mi padre. ¿En su firma? No. Si mi padre era inocente, tengo que saberlo. Alejandro asintió. Te enseñaré los documentos, pero a partir de ahora no actúes por tu cuenta. ¿Es una orden? Es preocupación, respondió. El garaje estaba oscuro y húmedo. Me di cuenta de que este asunto me había llevado a una profundidad insondable. Subí a su coche. Encendió la luz interior. Su rostro parecía más afilado bajo esa luz. He pedido los extractos a Finanzas, pero los documentos en papel parecen haber sido manipulados. Apreté los puños. Hay un original y una copia interna, dijo. Las cifras no cuadran. Se me cortó la respiración. ¿Los 2 millones de euros? Alejandro asintió. En el interno figura como gasto imprevisto. En el del banco se transfirió a una cuenta personal. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo. ¿A la cuenta de mi padre?
No me entregó un papel impreso. La cuenta está a nombre de una filial representada por una persona. Leí el nombre del titular, Carlos. Los sonidos parecieron desaparecer. Imposible, susurré. En aquel entonces, Carlos era un asistente financiero. Tenía poderes para firmar ciertas operaciones. Recordé lo que dijo Ramón. Carlos estaba del lado del fundador. Si el dinero entró en la cuenta de Carlos, ¿por qué acusaron a mi padre? Porque el expediente interno se manipuló, y quien lo hizo tenía un nivel de acceso muy alto. Lo miré a los ojos. ¿Se refiere al fundador? Alejandro guardó silencio. Ese silencio era la respuesta más pesada. Ya está jubilado, dijo finalmente, pero su influencia sigue intacta. Me recosté en el asiento, mareada. Hace 20 años el dinero desapareció. Mi padre se retiró en silencio. Carlos ascendió. Y ahora yo, que trabajaba en esa misma empresa, había vuelto a abrir la caja de Pandora. Así que la copa adulterada de aquella fiesta, dije, querían que me echaran antes de que viera todo esto. Es muy probable, ¿lo sabes, Isabel? Difícil saberlo. Pero si Carlos la manipuló, ella es solo un peón. A la noche siguiente, mi móvil sonó. Era Carlos. ¿Quieres saber la verdad? Preguntó directamente. Siempre he querido saberla. Entonces, ven a verme, a solas. Si no vienes, nunca sabrás dónde están esos 2 millones. Colgó. Sabía que podía ser una trampa, pero si no iba, viviría siempre con esa pregunta. Avisé a Alejandro de que iba a reunirme con Carlos. Él me dijo que era peligroso y que quería ir conmigo. Si vienes tú, no hablará, le corté. Salí de mi apartamento en plena noche madrileña, dispuesta a no dar marcha atrás. Llegué 10 minutos antes al lugar acordado, un viejo bar en el barrio de La Latina. Luces tenues, ambiente lúgubre. Alejandro me había escrito diciendo que estaba cerca por si algo pasaba. Carlos estaba sentado al fondo. Al acercarme, levantó la vista. ¿Has venido? Quiero escucharte, me senté frente a él. ¿Crees que yo me llevé los 2 millones? Creo que sabes dónde fueron a parar. Carlos sonrió fríamente. Eres como tu padre, siempre creyendo que preguntando de frente tendrás respuestas. Él no era codicioso, pero era tonto. Confió ciegamente y cayó en la trampa. ¿Apreté los puños? ¿Qué trampa? El fundador necesitaba liquidez para salvar otra inversión y retiró dinero de este proyecto, prometiendo devolverlo en un mes. Tu padre firmó y confió en él. Mi corazón latía desbocado. ¿Y qué hay de la cuenta a tu nombre? Solo era el representante legal de una filial. El verdadero gestor era él. Y cuando el dinero no volvió, el fundador necesitaba un cabeza de turco. Y tu padre fue la elección perfecta. Y tú sabías la verdad. Y callaste, dije. No tenía pruebas. Y no quería perder mi trabajo. El honor no paga las facturas. Me puse en pie de un salto. ¿Me has hecho venir aquí solo para decirme esto? Te hice venir para decirte que esto es más grande que tú. Y que no solo chocas conmigo, dijo Carlos. ¿Con quién más? Con Alejandro. ¿Es el hijo del fundador? ¿Acaso crees que no lo sabe? Me quedé petrificada. ¿Estás mintiendo? Pregúntaselo tú misma. ¿Por qué te ha apoyado con la auditoría? Tal vez quiera limpiar los restos del legado de su padre, o controlarlo todo antes de que montes un escándalo. Y no confíes en nadie. Salió del bar, dejándome sola entre las luces de neón. Al salir a la calle, el viento frío me sacudió. Llamó a Alejandro. ¿Estás bien? Carlos me ha contado su versión, dije. Eres el hijo del fundador. Un largo silencio invadió la línea. Sí. Sentí que me caía al vacío. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No quería que me vieras bajo la sombra de mi padre? ¿Sabías lo de los 2 millones? Sabía que hubo un conflicto, pero no conocía los detalles. Creo que tu padre no robó ese dinero. Levanté la vista al cielo nocturno de Madrid. Voy a llegar hasta el final. No te lo impediré, dijo. Pero ten mucho cuidado. Llegué a casa pasada la medianoche. Me quedé a oscuras en el salón. Así que Alejandro era el heredero del imperio. A la mañana siguiente, fui directa a su despacho. Ya sé que hablaste con Carlos, me dijo él. Quiero que me hables claro. ¿Cuánto sabías? Alejandro se levantó y se acercó a los ventanales con vistas a las 4 torres. Mi padre es un hombre de gran ambición. Construyó esto de la nada, pero a veces la ambición exige sacrificios. Sacrificios con el dinero de otros. Y con el honor de otros le corregí. Él asintió lentamente. De joven, no quería creer que mi padre hiciera mal las cosas. Ahora quiero saber la verdad. No quiero vivir bajo esa sombra. Si se demuestra que él desvió los fondos, lo haré público. ¿A costa de la empresa y de ti mismo? No supe cuánto creerle, pero su voz no tembló. ¿Y por qué me elegiste a mí para este puesto?
Por tu capacidad, dijo, y porque sabía que era su hija, quería ver si eras como él. Y he visto que tú no te callas. En ese momento, Isabel entró furiosa en el despacho. Tenemos que hablar. Nos miró a los dos. ¿Os creéis muy listos? Si esto sale a la luz, el grupo corporativo puede hundirse. Solo busco la verdad, dije. La verdad no da de comer a miles de empleados, gritó Isabel. Carlos no es el único implicado. Todo el antiguo consejo lo está. ¿Crees que yo eché el estimulante por gusto? Carlos me metió miedo y yo solo quería proteger mi puesto. Por primera vez vi a Isabel no como una enemiga, sino como alguien atrapada entre el pánico y la ambición. Si la auditoría sigue adelante, mi padre se enterará, dijo Alejandro, decidido a no parar. Isabel salió de la sala, temblando. Al día siguiente, sonó el teléfono en el despacho de Alejandro. El Consejo de Administración exigía paralizar la auditoría. Ha sido mi padre, me confirmó Alejandro. Pero he guardado copias de todo. Esa noche recibí otra llamada de Ramón. ¿Van a hacer una junta secreta? ¿Quieren echarle toda la culpa a Carlos para cerrar el caso? Y el nombre de tu padre seguirá manchado. Entré de nuevo en el despacho de Alejandro. Si dejamos que lo hagan, mi padre jamás descansará en paz. Alejandro convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. El ambiente era tenso. En un lado de la mesa estaba el consejo y presidiendo junto a ellos el padre de Alejandro, el presidente honorífico. Yo me senté en una esquina. Estamos aquí para reabrir la investigación de aquel proyecto, dijo Alejandro. El anciano miró a su hijo con frialdad. ¿Eso es un asunto de hace 20 años? Tenemos pruebas de que los 2 millones fueron transferidos a una cuenta controlada por el fundador, dijo Alejandro sin vacilar. Carlos, sentado al fondo, empalideció. ¿Vas a destruir todo lo que he construido? Dijo su padre. Voy a arreglar un error, replicó su hijo. Dejaste que un hombre inocente cargara con la culpa para salvar tu reputación. Hubo un silencio sepulcral. Yo me levanté, aunque me temblaban un poco las piernas, mi voz sonó firme. Soy la hija del hombre al que acusaron. No pido que nadie pida perdón, pero exijo que se refleje la verdad en los documentos oficiales. Si creen tener razón, no tienen por qué tener miedo. El presidente honorífico me miró detenidamente, y entonces Carlos rompió a hablar. ¿Yo firmé las transferencias por orden suya? ¿Yo me callé porque tenía miedo? El anciano suspiró pesadamente. No robé el dinero para mí. Lo usé para salvar otra rama del negocio. Si no, hubiéramos quebrado. Pero dejaron que mi padre cargara con el estigma, dije. Él confió en mí, murmuró el anciano. No creí que simplemente se fuera en silencio. Alejandro tomó la palabra. Podemos evitar un escándalo público si eso hunde las acciones, pero en el acta interna del grupo debe constar que la decisión fue de la cúpula directiva y que el señor Lucía quedó exculpado de toda responsabilidad. El consejo lo aceptó. El anciano asintió lentamente. Fírmalo. La reunión terminó. El peso de 20 años se esfumó. Volví a casa de inmediato y llamé a mi madre en Segovia. Mamá, lo han reconocido. El acta oficial admite que papá no fue responsable del desfalco. Mi madre empezó a llorar al otro lado de la línea. Sabía que él no nos había defraudado. Ahora podrá descansar en paz. Lloré yo también. Lágrimas de liberación, no de dolor. En la oficina, las cosas cambiaron. Carlos presentó su dimisión y desapareció. Isabel volvió a su puesto tras la sanción. Pasó por mi mesa y se detuvo un segundo. Felicidades. Has ganado. No he ganado a nadie, respondí. Isabel sonrió levemente. Te pido perdón por lo de aquella noche. Yo también he pagado el precio de mis decisiones. Intentaré empezar de cero. Una tarde, Alejandro se acercó a mi mesa. El sol de Madrid se filtraba por las persianas, iluminando el espacio. ¿Mi padre ha renunciado a su cargo honorífico? Definitivamente. ¿Estás bien? Le pregunté. Mejor que nunca, sonrió. ¿Te apetece tomar un café? Estamos en horario laboral, señor presidente, bromeé. Es una orden. Bajamos a la cafetería del Paseo de la Castellana. Las calles bullían de gente y vida. Todo había comenzado con una trampa en una copa de vino, pero acabó desenterrando un secreto de hace 2 décadas. A veces, una simple decisión puede cambiar toda una trayectoria vital. Si algo he aprendido de todo esto es lo siguiente. No te quedes en silencio cuando sepas que tienes razón, y no tengas miedo de incomodar a los demás con la verdad, porque solo cuando la verdad sale a la luz, los que se quedan pueden por fin encontrar la paz.